Muy buenas tardes. Siguiendo con esta mesa de trabajo, en esta oportunidad hemos venido escuchando durante las mañanas a las firmas de abogados, estuvimos escuchando ahora último a las empresas alternativas y uno de los temas que pudimos apreciar fue el tema de la formación por parte de los abogados y justamente en esta dinámica de poder ampliar la conversación sobre las problemáticas que tenemos como sector y de la profesión legal. Este es un espacio ahora para poder escuchar a las universidades públicas, que son un componente importante, sobre todo las facultades de Derecho son un componente importante, si es que queremos analizar la situación que tenemos como sector y como profesión. En esta oportunidad nos está acompañando desde Trujillo, el decano de la Facultad de la Universidad Nacional de Trujillo, Eulogio Pisville Chavestad, al cual le agradezco muchísimo la compañía. De forma presencial nos está acompañando Manuel Bermúdez, que él es profesor ordinario en la Facultad de Derecho y la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y nos está acompañando también vía online Fabián Osiris. Él es, digamos, fundador, B-Lawyer, es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. El objetivo de esta parte es justamente poder escuchar a los actores de las universidades públicas, cuál es su perspectiva que tienen respecto de la situación del sector legal y el ejercicio de la profesión. Si les parece bien, damos pase primero a Manuel, por favor, para que tú nos pudieras trasladar la exposición. Ah, bueno, Manuel, muchísimas gracias por la diferencia. Señor decano, nos hace la invitación a que, por favor, si usted pudiera comenzar la participación en esta mesa. Muchísimas gracias, señores representantes de la Cámara de Comercio de Lima, por la invitación. Frente al tema primero, análisis del sector legal en el Perú, nosotros pensamos que la realidad normativa en el Perú se desplaza entre la esperanza y la frustración. La legislación universitaria sigue esta orientación. Y es que estamos imbuidos en una conceptualización jurídica excesivamente formalista, de respeto ciego en la ley, no entendiendo que el derecho no solo es norma, es también realidad social y axiológica. Y así podemos visualizar un derecho que no solo proteja a la propiedad y a la realidad tangible, sino que también debe orientarse a la protección de la persona humana y en la búsqueda de la justicia social. En esta orientación, nuestro sistema jurídico y de igual manera el sistema universitario se desplaza en una profunda crisis en su argumentación jurídica, tanto en las decisiones jurisdiccionales como administrativas. Los ejecutores del derecho en estas áreas no tenemos en cuenta que en su aplicación al caso concreto, la vigencia de los derechos humanos y de los principios generales del derecho van a humanizar una interpretación y aplicación correcta del derecho. También nosotros estamos observando que en el país existe una desconfianza en la elección de los magistrados. Por eso, desde esta ágora, hacemos una invocación a la Junta Nacional de Justicia que demuestre con transparencia, autonomía y probidad en la elección de los nuevos magistrados que van a dirigir la aplicación de la ley y de la justicia en el Perú. En cuanto al tema segundo, de la problemática
del sector, nosotros creemos que no existe una política universitaria que promueva una relación eficiente y clara, como hemos escuchado en la mañana y hoy en la tarde un poco, con las empresas, ya sea grandes, medianas y o pequeñas. No mantenemos una relación fluida con las organizaciones sociales, políticas, gremiales, entre otras. No tenemos o no nos orientamos a promover un mercado laboral que inserte a nuestros estudiantes dentro del esquema del desarrollo regional y social. ¿En qué nos ayudaría optar por un esquema de lo que estamos planteando? Creo que nos ayudaría un poco a frenar la temática de la corrupción. Creo que nos ayudaría a promover el desarrollo sin discriminación social y laboral. No tenemos una política de inversión eficiente del Estado. Por lo tanto, nuestro desarrollo académico tiene baches. Tiene baches en la investigación, tanto en ciencia, tecnología y cultura. No tenemos, por una política de mala inversión, una infraestructura tecnológica que nos permite enfrentar la realidad del siglo XXI. La infraestructura tecnológica en nuestras universidades, tanto públicas, bueno, de repente en menor escala en las privadas, deviene en un esquema que atardece o que detiene una visión de cómo enfrentar la temática del siglo XXI. La solución de estos dos temas nos permitiría una educación de calidad orientada a la innovación y al fortalecimiento de los derechos sociales. Necesitamos también tener una política de capacitación y remuneración acorde con la importancia de la labor docente en el desarrollo del país. Una política de esta dimensión que nos ayude a forjar una cultura de calidad y de participación responsable de los señores docentes y alumnos y egresados. Que nos permita una capacitación real para participar en eventos internacionales, tanto los docentes como los alumnos que conforman el tercio superior de cada una de nuestras facultades. Necesitamos tener una relación dinámica entre formación universitaria de calidad y competitividad laboral, acompañado de un agresivo programa de becas para alumnos de posgrado y de pregrado. Aplicar estas ideas en este sector que estamos señalando promovería la competitividad y una exigencia real en el cumplimiento de las labores académicas, tanto a nivel de enseñanza como tanto a nivel de investigación con calidad. No existe al interior de la universidad pública, estoy hablando de la universidad pública, una cultura de calidad y de participación responsable de sus integrantes. Estoy hablando de los docentes, de los alumnos, de los egresados y del personal administrativo. ¿Cuáles son
las posibles soluciones que se plantean frente a esta temática que estamos teniendo. Se señala por algunos tratadistas, algunos estudiosos del ámbito académico, tanto nacionales como extranjeros, que uno de los problemas que estamos teniendo en la generación de la crisis de la universidad peruana es la poca decente tratamiento en el tema de las remuneraciones. Se señala que las remuneraciones en nuestra universidad pública devienen en un obstáculo permanente en el despegue de la universidad pública. Las exiguas remuneraciones que se nos dan están llevando a que nuestros docentes busquen otras alternativas de trabajo. Y después entramos en una contradicción fuerte entre la asistencia y enseñanza de calidad en el aula de la universidad pública frente a una enseñanza así de mayor calidad en la universidad privada. Yo creo entonces que uno de los problemas fundamentales en que el Estado debe tener en cuenta es simplemente buscar la aplicación del artículo 93 que establece que la remuneración del docente debe estar en razón directa a lo que perciben los magistrados del Poder Judicial. Yo creo que hasta aquí puedo terminar, y si hay una conversación más fluida, con todo gusto estamos dispuestos a participar. Muchas gracias. Perfecto, doctor Eulogio, muchísimas gracias. Por favor, le pido que se mantenga en línea justamente para la siguiente plata. Muchísimas gracias en primer lugar por la amable invitación al equipo organizador de este evento. Quien les habla, Manuel Bermúdez Tapia, en representación de mi facultad, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Particularmente el área que me interesó en la invitación es ver cómo es que las universidades nacionales tenían una vinculación con el tema de capacitación, preparación, enseñanza, pregrado, posgrado para abogados. Y el problema es que es inmenso, 15 minutos van a ser muy cortos. Y lamentablemente no para decir buenas cosas, y no es para decir malas cosas solo para la Universidad Nacional. Nuestro país está mal. Y partamos de ahí, ¿correcto? El sistema de educación es tan malo que recién el Tribunal Constitucional tuvo que indicar en una sentencia a raíz de un caso de una universidad del interior con respecto a sus filiales para crear la SUNEDU. Fíjense, una sentencia normativa creó la SUNEDU, no fue una ley. Que la ley se haga después, ese es otro tema, ¿correcto? Ahí se desactivó a la Asamblea Nacional de Rectores, comenzando que de por sí esa sentencia era cuestionable, ¿correcto? Pero no existían los mecanismos como para ir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, porque se trataba de una condición de Estado, punto. ¿La SUNEDU hizo bien? Sí, particularmente entre muchas cosas hizo muy bien y también ha rectificado muchas cosas. Uno de los más grandes errores que ha tenido la SUNEDU es darse cuenta que si se ponía demasiado estricta, cerraban las universidades. Y el mayor fracaso que tiene la SUNEDU es la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Nadie lo va a poder negar, ¿correcto? ¿Y por qué es un fracaso? Porque cuando se dieron cuenta que cerraron esa universidad, las otras iban a también correr el mismo riesgo, generando un problema social, ¿correcto? Y eso nadie lo tomó en cuenta. Por eso es que después dijeron, no, vamos a corregir, vamos a levantar las observaciones, y prueba de ello es que dos universidades nacionales, la Única y la Pedro Ruiz, ¿correcto?, están casi al borde de la extinción, si es que no pasan los últimos filtros de la SUNEDU para poder, ¿qué cosa?, estar nuevamente con la habilitación y evidentemente el licenciamiento. Es más, en el mismo Congreso de la República, soy asesor parlamentario, se está voceando que uno de los candidatos que están en la terna de postulantes al TC es de la Pedro Ruiz Gallo.
¿correcto? Y es justamente para evitar que la Pedro salga defenestrada de esta situación. Entonces, lo político, lo técnico, lo académico siempre van a estar de la mano en un país con muy poca referencia en lo objetivo, en lo que significa calidad, en lo que significa, ¿qué cosa? Una condición de competitividad. Las universidades nacionales no compiten mucho con las universidades privadas y esa es una gran referencia, ¿correcto? Y se puede observar en todo nivel. A nivel de infraestructura, es obvio. A nivel de personal académico, a nivel de docencia, las postulaciones comenzando son muy complicadas en una universidad nacional y el ingresar a una condición de profesor ordinario es literalmente casi una condición feudal, porque quien ingresa se queda con una cátedra hasta el día de su jubilación y literalmente el circuito del poder es muy, muy complicado. Por eso que no hay muchos profesores ordinarios en universidades nacionales, ¿correcto? Y por eso es que normalmente los círculos de estabilidad son muy estáticos, no se quieren movilizar mucho. Entonces, hay muchos profesores que desean postular a una docencia en Universidad Nacional que tienen grados en el extranjero, que tienen uso de dominio, de idiomas, que eventualmente hacen investigación y no ingresan. ¿Correcto? Las trabas son sumamente elevadas. Peor aún, las remuneraciones son muy bajas. San Marcos, muchos postulan por el prestigio, pero evidentemente no van por una condición remunerativa. Es más, ni siquiera a veces se cobre inmediatamente. El trámite es muy posterior para quienes han seguido este trámite. Y con eso, ¿qué es lo que se hace? Se desincentiva el ingreso a una carrera docente y por eso es que normalmente ustedes siempre van a tener a los mismos referentes. Y lamentablemente los abogados jóvenes que ejercen docencia, que hacen investigación, no logran trasladar esa información al ámbito administrativo académico y la mejor evidencia es que ustedes la pueden ver en el DINA y lo pueden ver en el Google Scholar. ¿Cuántos de ustedes conocen a abogados de alto prestigio que tengan índice H? No saben. ¿Cuántos de ustedes conocen que un profesor de alto perfil tiene su registro en DINA con todas las investigaciones a nivel de Scopus, a nivel de proyectos de investigación registrados, financiados? No los conocen. ¿Correcto? No los conocen. Hay muy pocos. Particularmente, quien les habla es profesor en la UNAM. Soy profesor en la Universidad de Buenos Aires. Soy profesor de planta en una universidad de México, en una universidad de Colombia, en una universidad de Chile. Soy profesor acá ordinario. He sido, bueno, por pandemia ya no pude viajar, pero he sido 4 años profesor en la Universidad de Sevilla. Entonces, hay condiciones diferentes. Mi índice H es de 1600. Tengo publicaciones, tengo más de 40 libros a nivel de autoría individual y tengo casi 600 artículos publicados, de los cuales creo que son unos 30 que están a nivel de Scopus y a nivel de revistas de indexación. Publico en italiano, en portugués y en inglés. Entonces, cuando uno comienza a comparar, literalmente comienza a darse cuenta del gran desnivel con los colegas. Y eso es evidente. Yo soy profesor investigador en una universidad muy pequeña, la San Juan Bautista. Y los récords que yo hago con la Universidad San Juan Bautista literalmente me puntúan en otro nivel con otras universidades de mucho mayor prestigio. ¿Correcto? Entonces, solamente con 6 publicaciones del año pasado en Scopus ya implica que una facultad tenga un nivel de competitividad frente a otras. Pero ese es un investigador, ese es un profesor investigador que no hace docencia al máximo nivel. Esto es con mucha carga lectiva. Yo solo enseño 4 horas, tesis, ¿correcto? Y por eso es que en San Marcos tengo la posibilidad de enseñar otros cursos. Pero, por ejemplo, conferencias internacionales, participaciones de profesores, es muy limitado. En breve, en mayo, estoy viajando a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, en Brasil, una semana de docencia. En julio me estoy yendo a la Universidad Católica y a la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Noviembre tengo una estancia de investigación en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en una universidad del interior, que es la de Chiapas.
luego tengo una en Querétaro. El próximo año tengo una estancia de investigación en la Universidad de Bolonia. Pero yo comienzo a ver en ese circuito, no hay peruanos. Y cuando los peruanos van es porque ya residen ahí o porque eventualmente, bueno, siempre existe la posibilidad de una coordinación. Y normalmente cuando ya uno regresa, planifica, ¿qué cosa? La participación de profesores extranjeros en la formación académica, pero no es orgánica. No hay contratación de profesores extranjeros, por ejemplo, en una escuela de posgrado como la de San Marcos, donde yo enseño desde el 2006. No la hay. ¿Correcto? No existe tampoco el procedimiento para contratarlos, porque recuerden que los formatos de la SUNAT son muy limitados con profesores extranjeros. Entonces, falta una cultura de adaptabilidad de las universidades nacionales. Y aunque parezca increíble, cuando yo indico que soy de la Universidad San Marcos en el extranjero, literalmente se sorprenden. Y siempre hay un trato muy amable, muy cariñoso, muy deferente, y por eso es que también salen participaciones en publicaciones, en investigaciones, proyectos de investigaciones binacionales, trinacionales, son muy pocos acá. Buscan ustedes en el DINA y ahí salen los proyectos de investigación que son nacionales, que son internacionales, porque se registra. Busquen por favor en el DINA cómo es que un profesor inscribe sus artículos a nivel de Scopus. Pero viene un gran detalle. Eso es un poco de productividad en el ámbito académico. Viene un gran detalle. En el Perú se publican más libros que artículos, porque los artículos son muy pocos y además que eventualmente ya estamos sujetos a una condición de gaceta o actualidad civil, que son las que normalmente publican. El profesor que normalmente participa en este tipo de investigaciones no tiene un control de formato de pares ciegos, no tiene un nivel de participación que pueda hacer investigación comparada, y eso se observa en el ámbito de la docencia. Los trabajos interdisciplinarios, los niveles de evaluación, la adaptabilidad a nuevos elementos teóricos, el aprendizaje de elementos a nivel de derecho convencional, de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, cuestiones que involucran mucho más que una simple especialización, no se ejecutan. Y aunque parezca increíble, todos somos conscientes de estos elementos negativos, pero reformular exige mucho más. Ya es una parte administrativa. Ya se aprobó, por ejemplo, San Marcos va a iniciar ejercicio de docencia el 9 de mayo a nivel de presencialidad. Y el gran inconveniente es, ya, vamos a regresar, no hay ningún tipo de inconveniente, esto es bueno. Pero posgrado, por ejemplo, recién va a iniciar presencialidad recién en agosto. Comenzamos ya en una misma universidad, con una misma facultad, dos situaciones totalmente diferentes. Y ese es el gran inconveniente. No existe un nivel de organicidad y no existe tampoco los mecanismos como para ir progresando. Que se necesita avanzar mucho a nivel de reforma curricular, a nivel de una mejor exigencia de los programas de especialización de los profesores, por supuesto. Lo que tenemos a nivel de Concitec no es ni siquiera el 3% de lo que registra el Ministerio de Ciencias en Colombia, ni mucho menos lo que registra CONACYT en México, ni tampoco lo que se registra en Chile respecto de la calidad a nivel de producción académica profesional de un abogado que ejerce docencia. Porque esa es la gran diferencia. Ahora, una universidad nacional, y ahí sí lamento mencionar esto, usualmente no es muy remunerada. Tendría que ser un cargo de profesor principal y además tiempo completo y además de ejercer una labor de dirección de alguna entidad para siquiera tener un nivel de rentabilidad. Usualmente lo que se establece a nivel de universidades nacionales es que la mayoría de los profesores están por horas porque tienen otra principal actividad. Entonces ese es el principal defecto. Ahora, si ustedes observan, en nuestra legislación tenemos una ley que maneja el canon. Y las universidades en el interior del país, yo enseño en 14 universidades de posgrado en el país. 14, ¿correcto? Y las universidades en el interior del país, todas me llaman para efectos de sacar publicaciones. Les digo, hagan revista, hagan una indización. No, libros. Por una razón muy simple. ¿Saben por qué? Pues todas las universidades pueden acceder a un presupuesto derivado del canon. Y el gran inconveniente es que no saben manejar muy bien esos presupuestos y son muy elevados y no se utilizan, se redireccionan
Y ese es el gran inconveniente como para poder ejecutar actividades. Yo he tenido proyectos de investigación para la Universidad Nacional de Cajamarca, para la Universidad Nacional de Piura, para la Universidad la Nacional de Arequipa, para Tacna, para Cusco, la UNSAC. Y lamentablemente al final, por los propios procedimientos administrativos, nunca funcionaban. Muchas universidades buscan convenios con Universidad de San Marcos, por ejemplo, para efectos de posgrados. Y sería interesante, sería muy útil hacer este tipo de capacitaciones, pero no se pueden hacer porque los formatos administrativos internos están pensados para un modelo de educación que literalmente resulta hoy obsoleto. ¿Correcto? Hay planes de cambios, pero recuerden que finalmente una golondrina no hace el verano. Entonces, estas situaciones son muy complicadas y peor aún, hay muchísima condición negativa en cada facultad porque estos cambios alteran el ecosistema del ejercicio profesional de los docentes. Los jóvenes investigadores, los jóvenes abogados, los jóvenes docentes son los que promueven estos cambios. No para mal, para muy bien. El gran inconveniente es que, como comprenderán, profesores ordinarios auxiliares, profesores ordinarios eventualmente principales, tienen un nivel de diferenciación total para efectos de acceso a órganos de poder. Y eso es uno de los elementos que limita, condiciona, a pesar de la muy buena voluntad, principalmente en la Universidad Nacional. Doy fe que en la gran mayoría de las universidades nacionales hay muchísimo entusiasmo, pero el gran problema es que hay que hacer muchas cosas y a veces el tiempo resulta sumamente limitado y ante eso casi es imposible ver muchos productos que sean tangibles ante el público, ante la sociedad, ante el Estado. Y ese es uno de los grandes problemas. ¿Y saben cómo se demuestra esto? Vean el perfil de todos los postulantes al Tribunal Constitucional. De los 10 primeros, antes de que pasen al formato del pleno, ninguno tiene una publicación en Scopus. Ninguno. Ninguno ha publicado en el extranjero. Ninguno sabe otro idioma. Ninguno tiene un grado en el extranjero. Y casi todos vienen de universidades nacionales. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Justo en esa línea vamos a ampliar con Fabián. Muchísimas gracias, estimado Wilfredo Murillo. Una consulta, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, te escuchamos perfectamente. Perfecto. En primer lugar, agradecer a tu persona, Wilfredo Murillo, por la invitación. De verdad es todo un placer acompañar esta mesa con el doctor Manuel Bermúdez y el doctor Eugenio Pifil. El doctor Manuel Bermúdez, la verdad es que es exquisito escucharlo porque es un... No conozco a muchos investigadores y eso realza el sustento de la presentación del doctor Bermúdez, pero a mi consideración es uno o quizás es el mejor investigador de artículos en el Perú. Y eso se puede denotar al ver su obra, que está en internet. Yo lo sigo en redes sociales y veo publicación tras publicación tras publicación, libro tras libro, y de verdad es motivador el ver ello. Por parte del doctor Pifil, he escuchado su excelente gestión en la Universidad Nacional de Trujillo, tengo muy buenos compañeros ahí y me siento muy contento de compartir esta mesa. Bueno, voy a compartir pantalla en estos momentos. Quería indicarles que yo había desarrollado la presentación en base al formato que habían comentado, pero en relación a que he visto que los presentadores a lo largo de todo el día han agarrado un punto en específico, voy a desarrollar la presentación normal y voy a proceder a comentar un punto en específico para profundizar. Bueno, entre los problemas del sector, bueno, nos encontramos en una situación actual crítica en el cual el derecho se puede encontrar ocasionado muchas veces por nuestras autoridades, por nuestros mismos patrocinados, en los cuales nosotros estamos en una situación de variantes en las cuales algunos representan la carrera y otros la denigran. Las instituciones como los colegios de abogados, el Tribunal Constitucional, el Congreso como el promotor de leyes, entre otros, cuestionan la figura y generan que la perspectiva legal no sea tan bien recibida por el ciudadano común. Dentro de los 10 problemas que había encontrado, acá están los 3 primeros, es respecto a uno que se han denotado a raíz de la pandemia, que es respecto al trabajo.
El trabajo siempre ha sido presencial, han habido pocos trabajos los cuales se han podido desarrollar tanto de manera virtual, pero a raíz de la pandemia ya nos hemos podido dar cuenta que existen dos vías, y incluso muchos ahora optan por el desarrollo virtual, ya que esto permite unas facilidades siempre y cuando no perjudique la productividad de uno. Pero esto todavía es un poco receloso en el área de abogados. La verdad es que sí hay bastantes estudios que están empleando la figura virtual, y esos vienen a ser más estudios con mentalidad nueva, que casualmente son estudios que generan las nuevas perspectivas del derecho, las nuevas tendencias que están ligadas a las nuevas tecnologías. También otros, pero más en proporción son estos estudios. Por ejemplo, el estudio Porto Legal, Montezuma, Newbots, entre otros. Respecto a la ética de los abogados, también lo considero como un problema, y esto se ve por los distintos cuestionamientos que tenemos todos los abogados hoy en día. Respecto a la especialidad de la materia, esto también va alineado un poco a la materia universitaria, en la cual, al menos en las universidades nacionales, es un poco disvariante la materia, y lo centralizan más en lo que respecta a las materias penales y las materias civiles. Eso al menos lo puedo corroborar en lo que es la malla curricular de la Universidad Federico de Villarreal y la Universidad San Marcos, que tienen más cursos de estas dos materias. A diferencia de, por ejemplo, otras universidades privadas que tienen más la tendencia como que empresarial. Esto permite, de cierto modo, que más los abogados se genere como una tendencia. Las universidades nacionales, más que broten abogados especialistas en estas materias, y no tantos abogados en la materia empresarial, que esto de cierto modo generaría no una perspectiva tan amplia para aquellos que quieren intentar otras cosas. Esto va a ir alineado a un punto que voy a profundizar más adelante. Respecto al punto 4, los estudios universitarios, muchas veces, conforme lo estaba detallando el doctor Pifil en su presentación sobre ética, y el doctor Bermúdez, los profesores no son mucho de escribir, y eso también va alineado a que no son especialistas en la materia que realizan, sino realizan el desarrollo de cursos por completar las horas, y esto ocasiona que el estudiante no reciba la información de alguien por ciento calificado, que sí reciba la materia en concreto, pero no que pueda profundizar o no que pueda interiorizar la materia y pueda entender cuál es el verdadero sentido de esta. Respecto al punto 5, la capacitación. Capacitación en algunas universidades es constante, en otras no, en nacionales, al menos en lo que se refiere a la Universidad Villarreal, las capacitaciones de otras ramas son escasas. Sí hay, pero no es a tal grado como en otras universidades privadas, como la UE Lima, la PUC, que fomentan estos tipos de eventos, donde invitan a profesores para que los alumnos puedan sentir esa vibra extranjera, o esa vibra de otras perspectivas. Un sexto punto que también alineado al punto que voy a profundizar es respecto a la iniciativa propia, en la cual los estudiantes, a pesar de cierto modo tener limitaciones, pero no cuentan con todo el armamento legal para desarrollarse como se debe, a través de su entusiasmo logra desarrollar actividades que permiten capacitarse incluso que aquel que tiene todas las facilidades del mundo. Eso también es y cerrando el bloque de problemática general, respecto a la producción, sí, y esto va alineado a la presentación de Dr. Bermúdez, la producción es escasa. Respecto a la enseñanza, también está a colación de que no es esa especializada que está buscando la especialización. Y el punto 9 y 10 que considero también como problema es el ejemplo y sacrificio. Ejemplo, que no hay muchas figuras inspiradoras de estudiantes que digan, yo quiero ser como el doctor Bermúdez, yo quiero ser como el doctor Pifil, y lo imiten y traten de realizar publicaciones con la única intención de superarse a sí mismos y tratar de ser como estos profesores. En algunas universidades, lamentablemente, como no se tienen especialistas, no se sienten tan atraídos a la materia porque no es enseñada con pasión, con amor, con entusiasmo por las personas que las enseñan. Esto quizás puede enseñar o puede cruzar el chip en algunos, no en todos. Bueno, el punto que iba a centralizar esto está alineado a tres partes, que es uno, especialización de la materia,
que va alineado con iniciativa propia, capacitación y el tema de ejemplo y sacrificio. Esos 5 puntos para mí los considero alineados en emprendimiento universitario. En mi Fabián, caso, Fabián, sí, sí, discúlpame. Sí, te voy a pedir que justo si es que podríamos pegarnos un poco al micro porque se está escuchando se un escucha poco. mejor. Bueno, sí, se escucha un Ya, poco perfecto, entrecortado. perfecto. Justo ahora Sí, se sí, sí. escucha mejor. Ya, perfecto, estimado Wilfredo. Bueno, estos 5 puntos alineados los voy a comentar en torno al emprendimiento universitario. Y esto quizás es un punto que puedo desarrollarlo con tranquilidad porque en compañía de compañeros, amigos que considero familia, hemos desarrollado a lo largo de estos años en la vida universitaria. Yo soy de la Universidad Nacional Federico Villarreal y sí me he sentido encantado con la media curricular que me han enseñado, que es respecto está más centralizada en temas penales y temas civiles. La mayoría no está mal, pero me hubiera gustado que más esté centralizada en temas de derecho corporativo, derecho empresarial, derecho comercial, que esté alineada a esa tendencia. Esa inquietud, como yo la pude saciar, la pude saciar a través de compañeros en los cuales teníamos la misma visión de aprender. Estábamos en la universidad, nos enseñan los dos cursos sobre esta materia, que es Derecho Comercial 1 y Derecho Comercial 2, y pensamos, ¿cómo podemos aprender más? Así que nos juntamos en grupos de estudios y nos podíamos estudiar todos los sábados. Luego se suponía más cotidiano, nos reuníamos los sábados, domingos. Luego esto se trastornaba un poco más y en el transcurso de la semana teníamos conversaciones, nos reuníamos y hablábamos más del tema. Y no necesariamente eran compañeros de mi misma base o de mi mismo año, sino eran de diferentes años. Y esto permitía como que otra perspectiva, como una perspectiva más, una perspectiva inicial, alguien que está aprendiendo la carrera y uno que ya está por finalizar la carrera, como que ampliaba la figura. Esto fue evolucionando en distintos aspectos y desarrollamos un grupo académico muy sólido. Como también esta figura también se ha replicado en la Universidad San Marcos desde más tiempo que la Villarreal con distintas instituciones. Las que yo tengo conocimiento porque he tratado de forma directa es el Grupo de Estudios Sociedades, el Círculo Financiero, el CFC, el TADEF, en la Villarreal está el TADEF, está LAF, por la Universidad de Lima está Bocatus, otro que es Justa Leyen, por la PUC está Just Veritas, Temis, por académicos, que son instituciones en las cuales no son obligatorias por parte de la carrera, sino es por mismo entusiasmo de los estudiantes que tienen inquietud de aprender más, de hacer más cosas y especializarse en la materia. Y estoy con la seguridad de que si han podido conversar con alguno de los que pertenecen a esos grupos académicos, grupos de estudios, se van a poder dar cuenta que tienen un poco más entusiasmo que el resto, porque eso siempre quieren más y más y más. Y esto va alineado al tema del emprendimiento universitario. En el caso en estricto, en la Villarreal, nosotros, como grupo de estudios, generamos un movimiento tal que llegamos a que empezaran a hacer más y más grupos de estudios, con la única intención de imitar lo que hacíamos, porque se dieron cuenta que era muy bonito y se reunían, empezaban a desarrollar eventos, y siempre voy a estar muy orgulloso de haber realizado quizás el mejor evento en toda la universidad, que lo hice con mi hermano Henry, el cual es el llamado Congreso Nacional del Derecho Corporativo en el año 2019, en el cual llegamos a juntar a más de 700 personas en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Fue un lleno total, fueron 3 días. La temática corporativa, como les había indicado, esa era la temática que me encantaba. Un super evento en el cual homenajeamos al doctor Ricardo Bomón Caligos, un ilustre docente en Derecho Constitucional y Derecho corporativo, en el cual también se acompañó el doctor Juan Kunskov, también se acompañó el doctor, bueno, ahorita se me cae la línea, pero fueron bueno, la doctora Patricia Velasco, que nos organizó y fue una de las organizadoras, bueno, la presidenta de la organización que habíamos desarrollado y a la cual respeto y admiro mucho. Este fue un evento tan grande que aún sigue teniendo repercusiones porque hay bastantes que quieren imitar esta figura, pero no se puede realizar a tal magnitud porque hicimos una logística tremenda, es espectacular. Esto también nos llevó a creer un poco más en que podíamos salir del espectro universitario porque ya hemos terminado la universidad y hemos creado una institución llamada Be-Lawyer, en la cual realizamos eventos académicos, capacitaciones, tenemos grupos de estudio de derecho civil patrimonial, de derecho corporativo. Esas son las líneas que ahorita estamos manejando
en la cual somos tanto abogados como estudiantes de la misma Nacional Villarreal, y también tenemos de la Universidad de Lima y la Universidad ESAM, en la cual nos reunimos cada fin de semana y seguimos aprendiendo la materia, no de forma obligada, sino de una forma saludable, porque queremos salir del espectro y aprender por nuestra cuenta y ser mejores siempre. Bueno, esta era la línea que quería profundizar. Respecto a las soluciones y conclusiones en general de toda la problemática de los 10 puntos señalados, vendría a ser, creo que, el interés de cada uno. El interés de cada uno que se podría resumir en la motivación y en las ganas de superación de ser una mejor persona y un mejor abogado. Y creo que eso también va alineado a la conclusión de las ganas que todo estudiante de derecho, todo abogado nunca debe perder para ser mejor y sea un punto de admiración para los demás y para la sociedad. Eso sería todo. Muchas gracias. Listo, Fabián. Bueno, agradezco tanto al decano como a Manuel y a Fabián por esta exposición. Ahora dejamos en la moderación a Carmen para que ella pudiera trasladarle las preguntas a los panelistas. A ver, funciona. Ok. Buenas tardes. Estoy muy agradecida primero de estar acá con todos ustedes. Ha sido un gusto escuchar a todos los panelistas. Y quisiera hacer unas preguntas y previamente un pequeño comentario sobre el tema que estamos tratando ahora. Yo recuerdo que cuando estaba en la facultad hice una investigación sobre las facultades de Derecho. Y era una investigación que inicialmente había iniciado con una tesis creada por Luis Pázara sobre la facilidad con la que en ese momento se creaban facultades de Derecho. Y un pasaje muy importante y que a mí me quedó hasta el día de hoy, era que señalaba que al interior del país muchas de estas facultades se habían creado únicamente con una pizarra, una silla y alguien que enseñaba más de un curso a la vez. Y antes de toda la reforma universitaria y antes del momento importante que usted señala con la sentencia del Tribunal Constitucional, profesor Bermúdez, la educación en derecho era bastante precaria, bastante difícil. Y por lo mismo, además, teníamos una gran cantidad de egresados que posiblemente tenían un título universitario, pero cuyo ejercicio de la profesión no reflejaba el título universitario que tenían. Y esa cultura de la falta de exigencia en la vida académica del abogado muy probablemente continúa hasta el día de hoy. Con lo cual, uno de mis primeros comentarios sería, ¿cómo ha cambiado eso ahora en las universidades públicas? Y le quisiera hacer la pregunta a usted, doctor Bermúdez, porque usted ha señalado que es profesor en más de una universidad nacional y extranjera. ¿Cómo ve el impacto ahora de la existencia de la SUNEDU, de las nuevas estándares que hay para las universidades, y cómo estas universidades empresa han tenido que crear y ofrecer un mejor servicio educativo? A pesar de que no se traten de universidades públicas, son universidades que tenían un estándar bastante limitado. Yo le agradecería que podamos comentar un poco sobre eso. Es una linda pregunta. Muchas gracias. Pero qué mal es usted, porque no voy a tener tiempo. Disculpe, pero es una linda pregunta. Ahora, dos cosas paralelas antes de ir al punto. Has mencionado a Pázara. Y Pázara hablaba, porque él no es abogado, él es sociólogo, y él detallaba que normalmente el Perú no era litigioso. Basta con que vean conflictos de familia. ¿Correcto? Un solo hecho en conflicto de familia se ve en un proceso penal, en un proceso civil, en un proceso de familia, en un proceso constitucional. Si esto pasa, se puede ver en un órgano constitucional, Tribunal Constitucional. Si esto se amplía, se ve en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. ¿Correcto? Vean solo el simple caso de los alimentos. Conciliación, ejecución de acta de conciliación, medida cautelar, proceso principal, ejecución de la sentencia, eventualmente de vengados, cobro de intereses, cumplimientos parciales, no cumplimientos, violencia, y luego viene delito de omisión de asistencia familiar, que se genera además con dos cosas:
Decreto de Urgencia 08-2020, Economía y Finanzas, y Decreto Legislativo 1459. ¿Esto qué significa? Que el juez emite una sentencia condenatoria y el condenado le dice, no voy preso, pago ahora. O sea, me tomaste 7 años, y no vas preso. Y ahora sí pagas, y todito. Ya, ¿para qué tenemos? Pero eso no es culpa, pues, de la universidad. Eso no es culpa del profesor. Esa es culpa del legislador. ¿Correcto? Pero el legislador, ¿de dónde viene? De las universidades. Y es que no hay sinergia. Las universidades no participan en los proyectos de ley. Soy 20 años consultora en el Congreso de la República y no participan, no emiten. Vean ustedes los proyectos de ley que se aprueban. Por ejemplo, se quiso aprobar la tenencia compartida. No hubo dictamen. Lo eliminaron. Y la ministra de la mujer, ¿qué dijo? No, que eso atenta contra la mujer porque va a haber violencia. Y el primer artículo decía que se puede plantear la tenencia compartida siempre y cuando el perito y el juez certifiquen su viabilidad. ¿Qué significó? Que ni siquiera leyeron el artículo primero. Y eso también lo comentó el defensor del pueblo. ¿Correcto? Les comento, el autor de la ley de tenencia compartida decidió yo. Y eso lo propuse en el año 2001. ¿Saben cuándo se aprobó? 2008. Entonces, solamente para que se den cuenta, ¿correcto? Yo planteé la unificación de alimentos y filiación, lo hice en el 2002. ¿Saben cuándo se aprobó? 2014. La ley que eliminó, ¿qué cosa? Que el hijo de mujer casada, correcto, ya no sea del marido, el artículo 362, lo formulé yo en el año 2001. Se aprobó recién en el 2018. Y pese a que en el 2017-2018 la Comisión de Reforma del Código Civil ni siquiera se dio cuenta de eso, ni lo tomó en cuenta. Entonces, ahora todo este preámbulo me permite ahora sí responder. Han habido cambios, buenos, muy pocos, muy pequeños, pero vamos a hablar de lo positivo, ¿correcto? Sí, sí ha habido cambio, se ha formalizado. Y sí, anteriormente sí, había un nivel muy bajo, muy deficiente en el ámbito de la educación, y lamentablemente esto no lo vamos a poder negar. ¿Qué pasaba? Hasta los años 80 y hasta que llegó Fujimori, había muy pocas universidades, pero había mucho público. Por si no lo saben, la Constitución del 79 no se produjo por una cuestión de regreso a la democracia, se produjo por crisis políticas, porque el Estado de Derecho había quebrado y el Estado benefactor no tenía presupuesto. A raíz de eso es que surgen los derechos fundamentales de una constitución pirateada de la Constitución española. Sobre esa base, entonces, se dio cuenta el Estado que tenía que ampliar los servicios públicos. Pero ya teníamos una población. Para el censo de esa época solo teníamos, ¿cuánto? 9 millones de habitantes. Para 1984, con el Código Civil, correcto, ya teníamos un promedio de 15 millones de habitantes. Hoy tenemos 32. Era evidente que las universidades, conforme se iban desarrollando, no iban a lograr tener, ¿qué cosa? Una atención satisfactoria a toda la comunidad. Por eso es que a partir del 90 se liberalizó esto. Ahora, ¿se pudo haber establecido criterios de calidad? Claro que sí, y eso debería ser, ¿correcto? Nadie niega que las universidades empresa, porque esa es la categoría que tienen, las universidades categoría de empresa, pueden ser eficientes. Por supuesto, tienen presupuesto. Tienen muchísimo presupuesto, pero ¿qué es lo que hacen? Hacen bibliotecas y hacen auditorios para homenajear a la mamá, al papá. Pagan campañas políticas y no producen nada. Y las investigaciones que producen son un chiste. Entonces, y disculpen el término, pero son un chiste. ¿Correcto? Y ante estas cuestiones, ¿qué es lo que podrían hacer? Obligarlos a reinvertir el dinero en investigación, en calidad, en competitividad. ¿Saben qué es lo que podría hacer SUNEDU y revolucionaría todo? Diría, todas las universidades tienen libertad para contratar, pero a partir de ahora me contratan sobre la base del índice H y sobre publicaciones Scopus. Obligaría un nivel de competitividad total, públicas y privadas. ¿Correcto? Cambia todo, porque dejaríamos de ver el panorama muy local. ¿Y qué es lo que sucede? El abogado peruano, evidentemente por la ley, tiene un ámbito muy restringido, solamente el nivel nacional, ¿correcto? Por eso es que no hay abogados peruanos que se van al extranjero a hacer docencia y luego regresan. Muy pocos profesores se van al extranjero a enseñar, ¿correcto? Porque no tienen esa vocación. Pero, ¿qué es lo que podría mejorarse en este sentido? Una mayor especialización, una mayor dinámica. En rango comparativo académico, Perú ni siquiera está en los primeros lugares en América Latina. Primero está Chile,
Después de Chile, aunque les parezca increíble, está Colombia. Luego viene México, México con Brasil. Brasil que se resiste a ser, ¿qué cosa? Formalizada bajo un estándar de publicaciones y de investigaciones, porque tienen muchísimas universidades. Y luego viene Argentina. Después de ellos viene Ecuador y nosotros. No cuento a Venezuela porque evidentemente el impacto negativo de toda su crisis los ha perjudicado a tal nivel. Pero les comento, cuando yo comencé a investigar y comenzaba a publicar, los únicos que tenían revistas Scopus eran Chile y eran Venezuela. Los únicos, el resto ni siquiera tenía indexación. Es más, en nuestro país, la única revista con indexación Scopus es la Católica, ¿correcto? La Católica ingresó en noviembre del 2019, antes de la pandemia. Pero fíjense entonces el escaso nivel que tenemos. Ahora, ¿por qué es que el abogado peruano con esas universidades nacionales pudo progresar? Primero porque el mercado lo permitía. Y les voy a dar una referencia muy sencilla. Nosotros tenemos ahora un Código Procesal Civil, ¿correcto? 1993. Y tenemos una reforma del Código Procesal Penal que, bueno, se dio en el 2004-2006, pero recuerden que había un código preexistente que se llama el antiguo Código Procesal Penal. ¿Y saben por qué es importante detallar esto? Porque les comento, cuando yo comencé a hacer mis prácticas, el secretario judicial no era abogado, era una secretaria. Para quienes tienen un poquito más edad o la edad que yo, no eran abogados, ahora sí lo son. Eso ha cambiado. Y ha cambiado y ha mejorado, ¿correcto? Pero recuerden, muchos de los abogados, y esto es una lógica que parece ser muy mala en nuestro país, ¿qué es lo que dicen? Los buenos abogados nunca van a ser magistrados. Y es lamentable. Vean nada más la Junta Nacional de Justicia. Si no me creen, por favor, ingresen a sus redes sociales y busquen la Junta Nacional de Justicia del día lunes. ¿Saben qué pasó? Un expresidente de una corte embarazó a una empleada, a una personal de su corte. Y adivinen quién firmó el hijo, el siguiente presidente de corte. ¿Ya? Entonces, eso suele pasar en nuestro país y es por los niveles de poder que normalmente se desarrollan. ¿Por qué es lo importante en este sentido? Porque los filtros de personas que llegaron a ser magistrados en los últimos años es culpa del Consejo Nacional de la Magistratura y adivinen presidido por quién. Por Guido Águila. ¿Y quién era Guido Águila? Una persona que llegó a ser, ¿qué cosa? 30 veces nombrado doctor honoris causa por diferentes universidades y nunca enseñó en una universidad. Era jefe de un CENECAPE, de un instituto. Ese fue el verdadero quiebre. Y adivinen quién lo puso en el Consejo Nacional de la Magistratura. Una elección. Una elección. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado para bien, pero hay otras cosas que se han agudizado para mal. ¿Pero podrían haber cambios? Claro que sí. Pero como te digo, ha sido un poquito malita porque esta es una pregunta muy extensa. Mil disculpas si no pude responder a todo. Muchísimas gracias por la respuesta. Y en efecto, es un tema bastante largo y bastante apasionante de conversar también. Si me permites una pregunta adicional, quisiera hacerle una pregunta al profesor Pisfield, por favor. No sé si se escucha adecuadamente. ¿Sí se escucha? Sí, escucho. Sí, de acuerdo, muchísimas gracias. Quería comentar lo siguiente. De todas las conversaciones que hemos escuchado esta tarde, creo que queda bastante claro que hay un nivel importante que incentivar, que es la investigación universitaria. No solamente en los alumnos, sino también en los docentes universitarios, de modo que también puedan incentivar y guiar a los alumnos. Y uno de los temas que he advertido, porque también soy recientemente profesora universitaria, es que hay modalidades de educación que quizás dificultan un poco el incentivo a la investigación. Hay programas universitarios para personas que trabajan que tienen unas semanas lectivas tan cortas que no permite la profundización adecuada en los cursos. Pero por otro lado también hay problemas de acceso a base de datos, a
libros físicos o base de datos o libros virtuales, y también a un espacio adecuado de investigación que le podría permitir al alumno a motivarse para generar investigación y producir información en su área de expertise. Yo le quería consultar, profesor Pisfield, ¿cuál considera que son los retos de las universidades públicas en cuanto a servicios de bibliotecas, de espacio de investigación, de recursos brindados a los alumnos, de modo que de superar esos retos se pueda incentivar tanto a profesores como alumnos a generar mayor investigación universitaria? Muchas gracias. Yo creo que uno de los problemas para plantear la temática de la biblioteca en la que estamos nosotros insertos promoviendo es la biblioteca virtual. La revolución científica tecnológica nos está llevando a una posición concreta. Ya no necesitamos estas bibliotecas de libros físicos, esencialmente. Yo creo que tenemos que ir fortaleciendo las bibliotecas virtuales. Y para eso necesitamos que el gobierno y la SUNEDU establezcan asignaciones específicas para ir incorporando en las universidades públicas este tipo de bibliotecas virtuales. Queremos hacer convenios con bibliotecas virtuales de México, de Brasil o de Italia, que nos permitan la dotación del uso virtual de sus publicaciones para de esta forma incentivar todo un proceso de reflexión. Es a donde queremos ir, pero no es una reflexión que se encamine a defender al derecho a ciegas, sino una reflexión en que se lleve a tener en consideración que el derecho es una concepción de una visión teológica, derecho, realidad social y axiología. Y eso que nos lleve también a que la universidad pública se preocupe por el desarrollo regional y local y se preocupe por la inserción adecuada de sus alumnos en las poblaciones laborales. Yo creo que tenemos que cambiar, tenemos que ir por Perdimos la conexión. Sí, lo perdimos unos 10 segundos, doctor Pisfield. Entonces, nuestra Universidad Nacional de Trujillo hoy está entrando en este esquema que estamos generando, bajo un lema: la universidad al encuentro de su pueblo, o la universidad al servicio de su pueblo. Cuando nosotros lleguemos a insertar a la universidad pública en la búsqueda de un nuevo comportamiento ético, político en la clase dirigente, cuando nosotros logremos insertar también en las organizaciones sociales, ver la temática de las relaciones sociales bajo no un esquema netamente conflictivo, sino la búsqueda de soluciones, yo creo que nuestra universidad puede ir tomando nuevos rumbos. Entonces, primero, creo que debemos hacer una biblioteca virtual. Segundo, debemos cambiar la orientación sin dejar de promover la ciencia, la investigación y la calidad en estas nuevas áreas en que la universidad pública tiene que darle una respuesta real a este Estado nacional, en donde estamos viendo que más prevalece una concepción de derechos positivistas, de respeto a la propiedad y a los elementos tangibles, que de respeto a la persona humana. Ahí tenemos que ir, queremos nosotros bajo, yo recién he asumido el cargo de decano y estamos promoviendo una reflexión por una facultad de Derecho que no solo mire, sino que analice y promueva una nueva visión del derecho del siglo XXI. Nada más. Gracias. ¿Tengo tiempo para una pregunta más? Bien. Y una pregunta última a propósito de lo que nos está comentando la cabeza de Bill Lawyer. Comentabas un poco acerca de cómo en la universidad habías encontrado dificultades sobre algunas especialidades y que por tu cuenta tuviste que revisarlas, aprenderlas y finalmente dominarlas.
y ahora manejas un equipo especializado en varios temas y que entiendo que en sus facultades respectivas deben haberse encontrado con este mismo problema. De hecho, yo misma en la facultad tuve la dificultad de que los cursos que me ofrecían en su mayoría no tenían relación con la especialidad que yo finalmente escogí. ¿Consideras que sería importante para las universidades uniformizar la cantidad de cursos que ofrecen en términos de especialidad? O en todo caso, el hecho de que nosotros conozcamos al día de hoy que hay algunas universidades que estén más direccionadas hacia un tipo de especialidad que otra, realmente no genera un problema en la formación y no supone ningún problema o dificultad para los estudiantes y futuros abogados. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, respondiendo desde la parte última, no es ninguna dificultad porque a pesar de que no existen especialidades delimitadas en las universidades nacionales, conozco excelentes abogados que se desarrollan en materias que no son especialistas en sus universidades propias. Así que no es una limitante, pero eso es para algunos que están dedicados y están enamorados de ello. Pero algunos que quieren descubrir estas nuevas materias, algunos que quieren profundizar esto y no quieren estar en lo común, sí es un poco difícil. Por ejemplo, en lo que corresponde a la Universidad San Martín, a lo que corresponde a la Universidad, ahorita se me acaba de ir el nombre bueno, la ESAM, tienen especialidades de Derecho Corporativo, en la cual les genera otro enfoque a los estudiantes. Cuando llegan a determinado año en la universidad, estos pueden elegir en qué quieren especializarse y reciben cursos especializados. Creo que esto sí sería mega interesante que se pueda incorporar en las universidades nacionales, porque generaría como que otro enfoque. Podría darse la figura en que las universidades nacionales o en la propia en la que estoy en la vida real, sean enfoques de que sigan las especialidades fuertes como la especialización de civil y penal, que cuando uno llega a determinado año pueda escoger ello y reciba cursos especiales para estos, pero también que existan otras especialidades como eh, derecho corporativo, en la cual tengan otro foco y más oportunidades de desarrollarse y no centrarse en netamente un rumbo. Esto de verdad es todo un desarrollo, es un interés y emana más de la voluntad de los estudiantes y las ganas que uno puede ponerle. La verdad es que uno puede aprender con las carencias o incluso teniendo todo, no puede aprender absolutamente nada. Pero si todo se confabula, puede hacer funcionar esta rueda y se puede sacar más provecho al promedio, no a los alumnos excepcionales o a aquellos pequeños grupos que tienen esa mentalidad ganadora, sino que todo el promedio pueda expresarse al máximo y pueda desarrollarse en la especialización que hoy en día es lo que más prima, la especialización. Bueno, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo por mi lado no tengo más preguntas, Wilfredo, y agradecerles a todos los participantes por sus amables respuestas. Ha sido un conversatorio muy, muy enriquecedor. Perfecto, Carmen. Sí, bueno, yo ahí solamente quiero, a modo también de invitarles a cada uno de los panelistas que pudieran dar una reflexión. Hay dos temas que ha venido siendo parte de estas 3 mesas anteriores, 4 mesas anteriores que hemos tenido y tiene que ver justamente con el tema de la ética dentro de la formación del abogado. Se reincidió mucho sobre la importancia de formar o de introducir nuevamente la ética como parte del ADN. Hemos visto cómo la parte a veces formativa, no necesariamente en las universidades públicas se está atendiendo las exigencias que estamos viendo, porque aquí estamos hablando básicamente de un tema de infraestructura, presupuesto, capacitación de los profesores, pero todavía no hemos hablado de todas las ramas de especialización o de todos los modelos nuevos de negocios que están saliendo dentro del sector. Eso todavía creo que no está siendo parte de la conversación, pero porque hay todavía temas estructurales mucho más fuertes. Sin embargo, hay un tema importante que hemos ido conversando a lo largo de este día, es justamente ese tema de la percepción que tiene la sociedad sobre la profesión legal. Y aquí
a modo también de pedirles por favor su conclusión, ¿cuál creen que debería ser o cómo se debería enfocar esta parte formativa en las universidades o cómo podríamos reforzar esta necesidad que existe o qué se debe incorporar dentro de la formación para que los abogados puedan irse con ese pensamiento, con esa percepción y que el ejercicio vaya justamente en ese camino, ¿no? O sea, en vincularnos justamente con la ética? Me gustaría, igual a modo de cierre, pedirle por favor al doctor Eulogio que nos pudiera dar sus palabras, su reflexión al respecto de esta pregunta y sus palabras finales, por favor. No, no lo estamos escuchando, doctor, en este momento. Ahora sí lo escuchamos. Ya. Yo creo que uno de los problemas que tiene el país es que estamos sumidos en una posición de interpretación netamente positivista del derecho. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo, a mi modo de entender, en el país. Y una posición positivista que no tiene en cuenta muchos factores y sobre todo que se mueve en el esquema de la arbitrariedad y de la discrecionalidad. Entonces, si tenemos un derecho positivista que protege la discrecionalidad y que protege la arbitrariedad, las cosas no van a cambiar. Tenemos que buscar un nuevo tipo de enseñanza. Ya distintos filósofos y juristas a nivel internacional están planteando una reformulación de la concepción positivista del derecho. Y creo que esa es una de las cosas que debemos tener presente. En nuestro país, miremos nuestro país. Nuestro país está completamente dividido entre un sector que mira el exterior y los paraísos fiscales y otro sector que realmente tiene que luchar cada hora, cada día por su subsistencia. ¿Qué dice el derecho sobre tal situación? Si seguimos una posición positivista, calladitos, que siga lo mismo. Pero si planteamos una nueva reformulación del derecho bajo una concepción de qué es realidad normativa, realidad sociológica y realidad axiológica, yo creo que podemos ir tomando un distanciamiento. También creo que el Estado tiene que comprometerse a dotar a la universidad de los recursos necesarios para una infraestructura tecnológica adecuada que nos permita enfrentar un proceso de enseñanza eficiente y responsable. Y quienes hemos vivido esta época de pandemia a través del uso del Internet, hemos visto que si bien es cierto podemos llegar al alumno, también es cierto que no podemos llegar dentro de una concepción más allá de una interpretación ciega de la ley. Nuestra posición es que miremos, por favor, el país y miremos y entendamos que ha llegado el momento de decirle a la concepción positivista del derecho, hay que ir modificando. Ya los teóricos de las nuevas jornadas del derecho están señalando que uno de los baluartes de esta nueva conceptualización son los tribunales internacionales, que no privilegian la aplicación ciega de la ley, sino que privilegian la aplicación de la ley y en caso de los principios del derecho. Yo estoy sosteniendo, por ejemplo, desde Trujillo, que no existe discrecionalidad en el ámbito del derecho administrativo.
cuando exista vacío normativo, nuestra ley de procedimiento administrativo en el artículo 8º del título preliminar dice que se debe recurrir a los principios. Entonces, si nosotros armamos o promovemos con la brillantez de nuestro distinguido maestro Wilfredo, nuestro distinguido maestro que es asesor parlamentario, una nueva ley universitaria, que se fundamente en el texto constitucional. La Constitución dice que los órganos de gobierno de una universidad están compuestos por docentes, alumnos y egresados. No hay otro. Puede haber otro grupo de organismos, pero son órganos consultivos, pero no órganos de dirección. Yo creo que me callo en este momento. Sea otra pregunta, seguiré conversando. Agradezco por eso, Eulogio. Me gustaría, Fabián, solicitarte que tú puedas seguir la participación para poder también cerrar con la participación de Manuel justamente este bloque. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo solucionar esta carencia? En mi opinión, esa es mediante los valores moral centralizados en la ética profesional que debemos tener todos los abogados. Y para que realmente eso se pueda sentir, las instituciones en las cuales nos asociamos, los colegios de abogados, por ejemplo, deberían de hacer respetar estos códigos deontológicos que se mantienen, o bueno, fortalecerlos y hacerlos obligatorios. En el caso que un abogado, por ejemplo, no cumpla o daña a la sociedad, daña a sus patrocinados, que efectivamente contraiga las obligaciones y deberes que señala el mismo código. Al no tener una sanción real, esto permite que no exista de buen modo un sentimiento de represión o de educativo para frenar ello. Por ello, se tienen que centralizar las bases, centralizar las ideas, los valores se tienen que manejar a través de una mejor ética universitaria y de todas las instituciones. Esa sería mi respuesta y agradezco mucho la participación el día de hoy. Gracias a todos. Manuel, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, como estamos cerrando, ¿no? Bueno, vamos a dinamitar entonces la cosa, ¿eh? A ver, no se puede enseñar ética en una facultad de Derecho cuando ya el estudiante viene con una formación y con un background totalmente diferente. Y si no me creen, salgan a la calle. Párense en un semáforo rojo y se van a dar cuenta que la gente cree que vive en un aeropuerto y que vive, ¿qué cosa?, en un helicóptero. Así de simple. ¿Cómo puede ser posible que tengamos jueces? Por ejemplo, la semana pasada, ¿qué pasó? ¿Recuerdan? Que un juez superior a una jueza le dijo: tú eres una burra, tú no sabes hacer, eres un ignorante y todo lo demás. ¿Y saben por qué? Porque el señor no estaba en su oficina y el señor estaba en una piscina, en un hotel. Esa fue la razón, ¿no? Por si no lo saben. Entonces, no se puede enseñar en la facultad, y disculpen el término, yo soy de la Católica, pero viene un pequeño golpe. No se puede enseñar ética cuando tienes un magistrado del Tribunal Constitucional que postuló diciendo que era doctor y no lo era. No se puede tener un profesor en la Facultad de Derecho que supuestamente piratea y luego le echa la culpa a su asesor, que también es profesor en la Católica. No se pueden tener casos de acoso sexual. Carlos Salza, por ejemplo, en Católica, que tenía más de 100 denuncias. Entonces, hay una serie de elementos tan graves que uno comienza a decir, pero la ética de los abogados, por eso que somos mal vistos. Correcto, pero en realidad la ética viene desde antes. El alumno que ingresa a una universidad ya viene con esos valores. Y nuestra sociedad ha cambiado totalmente. Vivimos de una sociedad que es la heredera de toda la crisis económica. Recuerdan de los últimos años. Nuestra sociedad heredó el terrorismo. Nuestra sociedad heredó la reforma agraria. Nuestra sociedad, nuestros abuelos,
son los que vinieron del ámbito rural a crear las ciudades en Lima. Por eso que existe periferias, ahora bonito, porque antes eran conos, y recuerden que antes eran asentamientos humanos por los jóvenes, ¿correcto? Eso no se han tomado en cuenta. Vayan a Trujillo y se van a dar cuenta que hay un círculo interno y el resto es periferia. Vayan a Chiclayo, vayan a Chimbote, y se van a dar cuenta que nuestro país cambió hace mucho tiempo y nadie quiere asumir eso. ¿Correcto? Nadie quiere asumir. Por eso es que si te vas, por ejemplo, a San Borja o a Surco, comienzas a ver qué cosa. En tu auto dos carriles y luego pasamos a 4. Luego una autopista aérea de 4 carriles que luego desemboca en un solo carril. Esa ilógica es la que todos los niños están aprendiendo, que además con los contextos de violencia llegan a una formación universitaria donde se le dice, tiene que ser ético. ¿Cuál ético? Si usted no es un buen profesor, ¿acaso estudia? ¿Acaso investiga? No, que yo soy profesor principal. A ver, señor, demuéstrame que usted quiere ser jurista. ¿Quién puede ser jurista en nuestro país? El que publica, pero el que publica no cantidad, el que publica para cambiar un concepto, una teoría, el que es leído en Argentina, en España, en Estados Unidos, en México. Ese es jurista. Jurista es aquella persona que ya está prácticamente en una edad de jubilación. Jurista es aquella persona que no tiene ningún elemento negativo. Aquel que todo el mundo dice, yo quiero ser como él. Eso es lo que nos falta. Entonces, enseñar ética. La ética es un concepto tan bonito, pero a la misma vez tan etéreo, que no necesariamente lo comprendemos bien. Se puede enseñar qué cosa, una serie de modalidades en el ámbito filosófico, en el ámbito axiológico, etcétera, pero no van a tener sentido si todo lo que se enseña en una facultad termina, ¿qué cosa? Destruyéndose a la salida de la universidad y eventualmente con muchísimos ejemplos negativos. Entonces, ese panorama es sumamente negativo. Yo veo en el ámbito de la docencia y en el ámbito de las publicaciones profesores que han sido denunciados por piratería y que siguen siendo invitados en grandes eventos. Y uno dice, ¿por qué? Y es porque nuestro circuito es muy pequeñito, ¿correcto? Siempre están los mismos, exponen lo mismo, no hay mayor cultura de competitividad. Entonces la ética debería ser parte de una política de Estado, porque política pública, política de gobierno y política de Estado son diferentes, que se implante desde que significa, ¿qué cosa? La educación preescolar. ¿Por qué? Porque esos niños durante toda su etapa escolar no van a entender lo que significa valores si es que en sus casas tienen limitaciones. Comprender esa dinámica recién nos permitirá decir, hay que adaptar los modelos ¿para qué cosa? Para tener buenos abogados. O no saben que a veces hay clientes que le dicen al abogado, yo pago lo que sea, pague usted al juez, pague usted al fiscal, y no quieren pagar los honorarios. ¿No se han dado cuenta de eso? Eso es parte de la ética. Entonces, ¿cómo le obligan al abogado a formar parte de? Peor aún, generar una serie de situaciones tan negativas que al final uno comienza a decir, ética, comencemos por nosotros mismos. Ese es el valor esencial. Es el imperativo categórico que debe tener cualquier buen profesional. El actuar no porque debe, sino porque quiere y lo hace bien. Muchas gracias. Pues bueno, agradezco mucho al doctor Eulogio Pisfil por habernos acompañado, al doctor Manuel Bermúdez por su participación, a Fabián Osiris, sé que hemos estado conversando en poco también con todos ustedes. Les agradezco haber participado en esta penúltima mesa. La última mesa va a ser virtual, dado también las horas correspondientes. Hemos escuchado la participación por parte de las universidades públicas que da un peso y una visión distinta de lo que ellos perciben como problemáticas dentro del sector y todos los retos que ellos tienen antes de poder justamente atender aquellas perspectivas que hemos ido desarrollando a lo largo de las primeras jornadas. Nuevamente ha sido un placer contar también con Carmen en esta oportunidad, acompañándome en la moderación. Doctor Eulogio, espero tenerlo pronto por aquí, por Lima. Doctor Manuel, de igual forma. Fabián, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Y gracias a los panelistas y a los que nos siguen, digamos, a través de la transmisión en vivo. En 5 minutos
nos conectamos nuevamente para poder transmitir el último panel, que son con las universidades privadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.